Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una emisión más de su programa Belmanía. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero quisiera presentar a el invitado misterioso aquí junto a mí, quien revelará su identidad en 3, 2, 1. ¡Hola! ¡Charlie Villalba! ¡Estamos de vuelta! Bravo, una vez más Charlie Villalba en Belmanía, porque como ya lo he mencionado, Belmanía no es Belmanía sin un poco de Charlie Villalba. Y pues bueno, el día de hoy nos hemos reunido para hablar acerca de una película que se estrenó hace aproximadamente un mes, si no es que ya tendrá un poco más, amigo mío. Sí, por ahí del 20, porque fue el boom de otra película de color rosa y Oppenheimer le hizo la batalla. Sí, pero pues bueno, precisamente este tema, Oppenheimer, físico, teórico tan importante. Y pues bueno, la película la verdad es que es muy interesante y vamos a abordar bastantes temas acerca de la misma, porque tiene muchísimo para hablar. Tiene ciencia, tiene psicología, tiene historia, tiene muchas cosas. Entonces pues poquito a poquito vamos a entrar en este tema de Oppenheimer. Fuimos juntos a ver la película y pues la verdad es que es una joya, de verdad algo increíble, un trabajo otra vez precioso de Christopher Nolan. Y pues bueno, en general la banda sonora, la historia, la temática te atrapa, y a pesar de que es una película de 3 horas, no la sientes. Bueno, al menos yo no la sentí. Hay muchas cosas que yo ya sabía antes de ver la película y pues no me defraudó en absoluto. ¿Cómo fue tu impresión de la película? La verdad tenía muchas ganas de verla, tardé un poco en ir a los cines, como lo comentas la vimos juntos, pero conforme iba avanzando todo y de saber de entrada el elenco que estaba, pues fue un boom para mí muy sorpresivo y muy grato. Por ejemplo, ver a Robert Downey alejado de los superhéroes o de toda la acción en la que lo vemos ahora de un lado más político, más viejito, a Emily Blunt, que sale una figura muy importante en la película, y por supuesto al actor principal, que es Cillian Murphy, alejado de los Peaky Blinders, y ahora verlo en ese personaje tan encarnado que logró hacer, y sobre todo tan real, porque es una película, pero diría que es casi un documental de Christopher Nolan, y me pareció excelente. Como lo dices, la banda sonora increíble, es de la misma camada de lo que nos ha dado Nolan, que me pone la piel chinita, y desde que empieza, ¿no?, con lo de El Prometeo Americano, desde ahí ya me atrapó bastante. Sí, la verdad es que es una película bastante interesante. Y pues bueno, si a estas alturas todavía no la han visto, es la historia de un físico teórico que fue encargado para dirigir el proyecto Manhattan, que pues se dedicó a la investigación y creación de la bomba atómica para combatir ahí a los malos alemanes. Sí. ¿Lo decimos o no lo decimos? Pues sí, a este conflicto bélico, y pues se culminó con pues, la rendición de Japón, ¿no? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos a abordar un poco acerca de la vida de Oppenheimer? ¿Quién era Oppenheimer? Híjole, además de ser un genio en toda la extensión de la palabra, pues empezamos desde que era un chiquillo, pues desde un principio un poco apartado de su círculo, de su entorno social, que siempre demostraba ser un poco solitario, estar enfocado en sus cosas, pero llegó un punto muy crítico, que es cuando él empieza a estudiar y le empieza a llamar la atención el conocimiento, porque hablemos de que Oppenheimer no solamente se dedicaba a lo científico, le llamaba la atención también lo político, etcétera, etcétera. La filosofía. Exactamente, es la literatura, porque la cita que se aventó es histórica y hasta la fecha sigue causando un impacto. Ya cuántos años pasaron de esos sucesos. Julius Robert Oppenheimer, porque ese es su nombre completo, nació el 22 de abril de 1904 en la ciudad de Nueva York. Precisamente él nace en esta época pues tan llena de intelectualidad. Pues fueron las 2 primeras décadas del siglo XX. Teníamos autos, teníamos electricidad, teníamos ciencia, pensábamos que todo era posible, ¿no? Su padre era pues de mucho abolengo porque era textilero. Él era Julius Seligman Oppenheimer. Y pues bueno, su madre era una artista que se había formado en París
y de hecho se exhibían sus obras en una galería de Nueva York y ella se llamaba Elle Friedman. Precisamente lo que contaba Villalba acerca de la personalidad de la juventud de Oppenheimer se dio porque su madre era sobreprotectora, entonces él no tenía esta cuestión para socializar, para relacionarse, y de hecho hay una anécdota bastante interesante sobre su vida, que en alguna ocasión fue a un curso de verano, un campamento de verano, y pues él fue muy grosero con los demás niños porque precisamente no sabía pues relacionarse. Entonces estos niños pues como que se hartaron de él y lo golpearon, pero aparte de eso lo encerraron en una bodega de hielo, lo despojaron de su ropa, lo pintaron de verde y lo dejaron ahí toda la noche. Oppenheimer pues no supo cómo reaccionar, pues él estuvo como muy estoico, muy pues aguantando. Y pues fue una de las conocidas anécdotas de su juventud, y precisamente esta personalidad que se escondía detrás de el genio Oppenheimer, pues fue porque su mamá como que le reprimió mucho eso de la relación con otros niños, con otros sujetos, debido a que lo sobreprotegía mucho. Y eso a la larga, en su vida adulta, le trajo consecuencias. No nada más en el ámbito personal, que ya veremos con diferentes personajes de su vida, sino en el laboral, porque le llegó a implicar varias situaciones por las cuales algunos lo querían apartar, otros lo querían tener porque era muy inteligente, entonces era muy difícil, pero son situaciones que desde niño iba acarreando, algunas por imposición, otras por pues su propia naturaleza, pero que difícilmente iba a superar y que hasta el último día las tenía consigo todavía. Así es, sí, pues fue una vida bastante incomprendida, porque pues se castigaba a sí mismo, no sé si decirlo así de esa manera o si son las palabras correctas, porque su mente iba como a 1000 por hora. Y bueno, él tuvo estudios en Harvard, pero posteriormente viajó a Europa para estudiar en Cambridge, y pues ahí empezó con esto de la física, de la ciencia, pero pues entró en un laboratorio de física experimental. Pues él era pésimo para esto, ¿no? O sea, las manos nada más no le daban, y pues esto se refleja perfectamente al inicio de la película, porque, bueno, aquí un poquito de spoiler, él está precisamente queriendo ir a una plática de Niels Bohr, y pues hace un desastre en el laboratorio, y su maestro le dice, no, pues limpia, ¿no? Y entonces pues por ahí tiene precisamente otra de estas cuestiones que de hecho es rescatado de la vida real, o de La Manzana. Por ahí no voy a meter más spoilers para que la vean, pero precisamente esta frustración de pues no considerarse del todo bueno en la física experimental llegó a causar pues varios colapsos dentro de él. Y por ejemplo, igual una anécdota bastante recordada es que uno de sus compañeros una vez lo vio frente a una pizarra en un salón vacío, y él estaba repitiendo la frase, el punto es, el punto es, el punto es, y no terminaba la frase, ¿no? Otra anécdota es que uno de sus compañeros escuchó como unos gemidos saliendo de su habitación, y abrió la puerta y estaba Oppenheimer en posición fetal, como rodando, y pues él estaba en ese punto al borde del suicidio. Y pues bueno, fue al psiquiatra y le dijo que pues parecía que él tenía como esta condición de que vivía en su propio mundo, y pues bueno, esto era precisamente una crisis de identidad. Así es, y quisiera volver un poquitín porque a la edad de 14 años fue cuando comenzaron como a diagnosticarlo, y a ver que su entorno afectivo iba cambiando de tal manera que con todo lo que nos comentas estaban denotando que algo ya no nada más de un chico pues un poco apartado de su entorno, sino que ya había algo además científico. Y yo quiero citar en este asunto lo del trastorno de gobierno del yo. Okay. Y quisiera compartírselos para que vayamos en la misma sintonía un poco, que vamos diciendo que es un empobrecimiento progresivo de la vida afectiva y de la actividad psíquica, incluyendo la pérdida de la sensación de tiempo y de lugar, y nota una serie de síntomas que se pueden englobar en el término del trastorno del gobierno del yo. Esto que nos da como un resultado que es una frialdad afectiva. Entonces vámonos como hilando todos estos puntos de cómo era un chico, pues como lo decimos, frío, que le costaba trabajo relacionarse,
y empieza con toda la situación de estudio en las universidades importantes, porque cabe resaltar que es Harvard, pero todo lo que recorre en toda su vida, cuántas instituciones, cuántas academias, universidades importantes, incluyendo llegar a ser director de algunas de ellas, pues es una gran responsabilidad, y con todo lo que tenía él en su persona, vaya que le fue un reto. Y como lo decías, estar tan concentrado en las cosas que a él le gustaban, como era la física en aquel entonces, que se gradúa de Harvard con química, con honores, y que empiece a hilar en su cabeza tantas cuestiones de invención, es de admirar, porque dije, es un genio, pero todo lo que tenía a sus espaldas, la verdad que me sorprende. Sí, como lo dices, ¿no? Y precisamente también en la película se refleja muy bien, ¿no? Cómo su mente empieza a hacer pues más cosas de lo que él físicamente puede llegar a materializar, ¿no? Y entonces es por eso que vienen estos como conflictos en su vida, pero precisamente la reflexión, amigo mío, de tener tanto potencial y pensar tanto y tan rápido que pues por la inmadurez, por la falta de experiencia, pues puedes pensar en esta cuestión del suicidio, ¿no? Es de verdad como el genio incomprendido. Y pues bueno, él siempre fue el más inteligente y pues pasó de ser el más top al más mediocre, pero fue justo cuando descubrió la física teórica que todo eso desapareció. Es esta cuestión en la que tú naces para algo y lo encuentras en tu vida. Eso es como que el parteaguas para que pues una persona como Oppenheimer llegue a la historia como lo ha hecho. Sí, y nada más con sus senseis, por así decirlo, como ya bien lo dijiste, de Born, que después de salir de Harvard en el 25 pasa con él en Alemania el 26, y él lo dice en sus palabras, aprende muy rápido. Entonces el ritmo intelectual el que iba, muy pocos en la historia, y nada más el invento que nos termina heredando, pues no son pocas palabras ni algo minúsculo. Sí, poniendo un poco en contexto de esto, él se muda a Alemania, a la Universidad de Göttingen, y estudia junto a Max Born. Conoce también a Werner Heisenberg, que pues bueno, él fue el que lideró el proyecto de la bomba para los alemanes. Y pues bueno, Heisenberg era un físico muy conocido porque hizo el principio de incertidumbre de la física cuántica. Esto fue en 1927 y pues bueno, este concepto después se llamó el principio de indeterminación, que pues es un nombre un poco más acertado, porque precisamente habla un poco acerca de la dificultad de medir la posición y el movimiento lineal de las partículas subatómicas. De hecho, hay un capítulo en Futurama que están según como en el mundo cuántico, y hacen un chiste acerca de una carrera de caballos, pero eran como a nivel cuántico. También Franco Escamilla da esta anécdota y dice, no, pues el chiste es que pasa y dicen que ganó, pero porque cambiaron los valores al medir, ¿no? Entonces eso es precisamente lo que este principio de indeterminación dicta, ¿no? Que la complejidad de medir las cosas en el mundo cuántico, pues son como que, ¿no? O sea, es un mundo bastante complejo. Y pues bueno, él fue conocido mundialmente por hacer este principio de incertidumbre, Heisenberg, y pues con currículum fue nombrado como el director del proyecto para la bomba en Alemania. Y como bien lo comentabas, con todos los nombres importantes de la historia, y sobre todo en este caso física y otras ramas que se van incluyendo a esto, pero como él mismo, Oppenheimer, dice, yo no sirvo para lo experimental en cuanto al laboratorio, se dedica a lo teórico, que desde mi humilde punto de vista es lo más difícil, porque son incógnitas que dices, ¿y de dónde surgió? ¿Y cómo la va estudiando? ¿Y cómo va encontrando todo esto? Y con todos estos referentes de Heisenberg y Born, y que Oppenheimer vaya sacando sus propias teorías, es de admirar, porque renunciar a lo que le gustaba, como es ser en el laboratorio, y ver que no es bueno para eso, y dedicarse a otra cosa y ser mejor todavía, yo digo que es algo bárbaro. Sí, la verdad es que sí. Y precisamente cuando él empieza con esta como tranquilidad psiquiátrica, por así decirlo, él precisamente viaja a Holanda
a Leiden y pues llega a ser mejor que sus maestros. Incluso está la anécdota también de que Niels Bohr le muestra un ejercicio para que pues Oppenheimer, siendo su alumno, le diga si está bien. Entonces pues de ahí, en este lugar en Holanda, es donde le ponen el apodo de Opie, y pues ahí nace el personaje, este chico con el sombrero, con su cigarrillo siempre y todo eso. Entonces ahí es donde él ya empieza como a tener esta faceta un poco pedante, porque la verdad es que sí se las daba de pues chido, y sí lo era. Pero pues tuvo mucho rechazo por otros de sus compañeros, ¿no? Que se sentían así como que ay no, el mamón de Oppenheimer, ¿no? Opie. También se cuenta cuando se iba a titular, le iban a hacer pues por burocracia, era su defensa de tesis. Entonces uno de sus jurados no quería participar porque dijo, no, ¿qué tal si él me hace una pregunta a mí y no la sé? O sea, hasta ese punto de verdad era el genio de Oppenheimer, y muchos lo empezaron a conocer y lo invitaron de Estados Unidos para que fuera a dar algunas pláticas, porque en Estados Unidos la verdad es que no había muchos físicos. Todos iban a aprender a Europa, y entonces para pues animar a la comunidad estudiantil norteamericana invitaban mucho a Oppenheimer. Y también otra anécdota para resaltar su genialidad es que él estuvo dando algunas clases en Holanda, estuvo 6 semanas allá, y pues para terminar él dio una conferencia y la dio en holandés. Aprendió en 6 semanas, el idioma, para dar esta conferencia en el idioma pues del lugar. O sea, ahí se ve su... Sí, hay testimonios que indican que aprendió italiano en un mes, entonces sí. Es una mente brillante. Y yo quisiera resaltar un poco, ya que más tarde hablaremos de desiertos, pero como bien dices, en Estados Unidos no arrancaba del todo esta rama, y él decide ir a Estados Unidos, a arrancar con todo este movimiento y que le hicieran caso en algo que era prácticamente desconocido, y empezar a formar pues casi grupitos. Después eran masas, y después terminó siendo todo un departamento de investigación. Y como bien lo quiero referir de los desiertos, que Estados Unidos era un desierto con total aridez de conocimiento en el sistema de lo cuántico, de lo atómico, de todo esto. Y quise adentrarlo de los desiertos porque hablamos de la situación mental o un poco desentonada de Oppenheimer, y los desiertos lo calmaban. Era algo tan bueno para él, algo benéfico, que él decía: el desierto y la física es mi mundo, no tengo nada más, si no es eso, no quiero nada. Y como poco a poco, no sé, en mi opinión, estar en Alemania, haber sido uno de los mejores, es uno de los mejores, pero el ir a Estados Unidos creo que fue algo contraproducente, que sí, creo que le pasó factura ahí muy cara. Sí, totalmente. Y pues hablando un poco acerca de sus aportes, más allá de lo que es conocido, que es pues por liderar el proyecto Manhattan, él en 1939, junto con uno de sus estudiantes, él era Hartland Schnider, publicaron en conjunto un artículo llamado On Continued Gravitational Contraction, que es una investigación pionera en saber qué pasaba precisamente cuando una estrella colapsaba ante su propia gravedad. Esto era algo que pues todavía no se teorizaba, es de los primeros en hablar acerca de agujeros negros. Desarrollaron el concepto de horizonte de sucesos, que ahora pues ya sabemos, ¿no? Precisamente que hay alrededor de un agujero negro, la singularidad y todo esto que adentro no sabemos, pero la matemática nos explica mucho de lo que pasa, que también en otra obra maestra de Christopher Nolan se refleja muy bien, como es la película de Interestelar. Y pues precisamente el colapso estelar y formación de los agujeros negros, todo visto desde la física teórica, que de hecho muchos de sus alumnos o algunos de sus alumnos con el paso de los años llegaron a ganar premios Nobel. Pero dicen, ¿y por qué Opie no tiene un premio Nobel? Si él fue de los primeros que introdujo el concepto de agujero negro y todo ello, sus aportes e investigaciones. Y es que precisamente Opie escribía muchos artículos, pero nunca se sentó como a escribir un libro como tal,
porque él era muy desesperado, o sea, su mente trabajaba a 1000 por hora y pues era así de rápido, esto, el otro, aquí, era una persona que parecía estar como muy distraída, pero dentro de su mente, o sea, él estaba maquinando muchísimas cosas. Entonces, precisamente por el no sentarse a tomarse el tiempo de plasmar todo eso, pues fue que no pudo obtener un premio Nobel, pero fue nominado en más de una ocasión para el premio. Como dicen por ahí, el entrenador no juega, ¿no? Él nada más, repito, es admirable todo lo que logró, porque como bien lo dice, se concentraba tanto en lo que hacía, que a lo mejor él ya tenía 10 cosas en su mente y los demás se van en la primera todavía, como sus amigos describían en testimonios, que pues nunca descifraron el enigma que Oppenheimer resultó ser, porque a la vez era alguien que te trataba totalmente bestial como persona en el trato de persona a persona, pero tú lo veías en sociedad muy tímido, muy tranquilo, le ponían un pizarrón enfrente y era irreconocible, era un genio, hay un semidios de su materia, entonces era algo bastante fuerte, me imagino, de poder notar, ¿no? Persona a persona, y que digan, bueno, es que Oppenheimer me dio clases y gracias a él desarrollé teorías y gané un Nobel. Y Oppenheimer está todavía estudiando. Los premios se los reparten ustedes, yo quiero seguir investigando. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, fue una persona excepcional y como que también comenta Villalba, tenía esta cuestión de poder enseñar. Él era un maestro sin escritorio, es decir, llegó a Estados Unidos y estaba junto a un físico experimental que era Ernest Lawrence. Entonces eran pues campos totalmente contrarios, ¿no? El experimento y la teoría. Y entonces él estaba tratando temas sobre la física cuántica y pues él planteaba un problema con sus alumnos y les decía, vamos a ver ideas, ¿no? A ver, yo pienso que esto es así, pues más o menos, pero a ver, o alguien más. Ah, pues esto a lo mejor es así. Sí, miren, esto va, y se ponía a explicar. Y fue tanto el éxito que tuvo en sus clases que incluso sus alumnos empezaron a comportarse como él, empezaron a comer lo que él comía, a vestirse como él, a caminar como él. O sea, fue tan el impacto de Oppenheimer como maestro. De mí no vas a estar hablando. que pues sí, ¿no? O sea, causó todo ese revuelo dentro del mundo académico. Y es algo tan bonito en la cinta de Nolan cuando llega, pequeño spoiler, llega a su salón para impartir su cátedra y al lado están los experimentales y le dicen, no, yo solo quiero ver cómo funciona y voy a comprobar lo que yo sé en lo que tú estás armando, ¿no? Y en su clase nada más hay un alumno y en la cinta te van mostrando cómo es de 1 a 5, de 5 a 20, de 20 a toda la universidad. Es muy bonito todo lo que desencadenó el cerebro de Oppenheimer. Así es, y pues bueno, colega que ya mencioné, Ernest Lawrence, él fue el inventor del ciclotrón y pues bueno, él trabajaría junto con Opie para el proyecto Manhattan. Y imagínate nada más esas colaboraciones, no quiero saber qué platicaban en una tarde, a ver, ¿qué investigaste tú? Yo me encontré esto, ¿y tú qué llevas? ¿No? Imagínate esas pláticas, la verdad. Yo no entendería casi nada, pero me imagino que entre ellos era algo muy bestial. Es como los músicos cuando hablamos de música. Sí. Ahorita estamos de otro traje. Y pues bueno, hablando un poco acerca de lo que pasaba históricamente dentro de todo pues el meollo del siglo XX, hay que resaltar pues la huida de varios de los científicos más importantes a Estados Unidos, como pues lo fue Albert Einstein, Enrico Fermi, Hans Bethe, Edward Teller, que más adelante vamos a hablar acerca de él, y que precisamente estas grandes mentes que pues eran de varias nacionalidades de la Europa que se estaba desmoronando, fueron los que participaron dentro del proyecto Manhattan. Pero pues antes de pasar al proyecto Manhattan vamos a hablar un poco acerca de pues qué era, ¿no? Antes de hablar de lleno sobre lo que se hizo, pues qué era el proyecto Manhattan, amigo. Pues como algo introductorio, este proyecto derivó por la mencionada guerra que tenían contra los alemanes, y había una cosquita ahí que Einstein la confirma más adelante, que es de que ellos van a empezar con sus pruebas nucleares y Estados Unidos no se puede quedar atrás, porque si no, esto se termina. Y por supuesto los norteamericanos dijeron, pues tenemos que armar un super equipo y alguien lo va a dirigir, y ese quién lo va a dirigir, quién tendría que ser si no es más que el humilde y sencillo Oppenheimer, que en la película también lo trata, ¿no? De que cuando conozca a un humilde y
físico, hablaré de él, algo así ya cuando lo vean me entenderán perfectamente la cita. Y que se arma todo un equipo, si me permite citar el equipo Nobel que se armó el chiquillo Oppenheimer, para que veamos nada más que te digan, arma un equipo y que sea con puros premios Nobel. La verdad es que Estados Unidos era potencia en aquel momento. Empezamos. Entre ellos estaban Enrico Fermi, Nobel en 1938, los químicos Harold Urey, Nobel en 1934, Willard Frank Levy, Nobel en el 60, James Chadwick, el descubridor de los neutrones, Nobel en 1935, los físicos Rabi, Nobel en 1944, Hans Bethe, ayúdame en la pronunciación, ¿o Bethe? Nobel en 1967, el físico teórico Richard Feynman, Nobel en 1965, el físico de origen español Luis Walter Álvarez, Nobel en 1968, y el físico de origen húngaro Edward Teller, futuro padre de la bomba de hidrógeno. Anoten esa H porque después vendrá algo muy grande. No manches, sí, la verdad es que fue un equipazo, pero pues ¿por qué aceptaron a Lopi si tenía por ahí algunas cosas turbias, ¿no? Sí. El encargado de reclutar a los físicos y al líder del proyecto Manhattan fue el general Leslie Grob. Y pues bueno, él conoció a Opie y lo que le fascinó era que Opie tenía una respuesta, una solución para cada uno de los problemas que el general le presentó. El general era una persona con una personalidad súper dura, o sea, era un hombre altísimo, creo que estaba por los 1.90, muy robusto, o sea, una persona que imponía y que lo que él decía se hacía. Entonces a él se le dio la tarea, conoció a Opie, se entrevistó con él y fue como que una química que tuvieron los dos. Entonces pues fue así que se da por inicio el proyecto Manhattan. Pero pues había por ahí unos problemillas que se fueron dando durante todo el proyecto. Una es que se tenía la sospecha de que él pertenecía al Partido Comunista. Cabe mencionar que uno de los aliados de los Estados Unidos pues era precisamente la Unión Soviética, y estaba pues esta cuestión del comunismo representado por ellos y el capitalismo representado por Estados Unidos. Entonces pues por ahí el FBI estaba detrás de las juntas que se hacían del Partido Comunista, y Oppenheimer nunca se unió al partido, o al menos eso sabemos, pero sí simpatizaba con algunas de las ideas que ahí profesaban. Entonces pues cayó la de malas, que pues se dieron cuenta que estaba por ahí, y después eso le pasó factura. Y pues bueno, también tuvo una relación amorosa con Jean Tatlock, perdón. Una chica que era psiquiatra de profesión, y que pues bueno, ella sí era fiel seguidora del Partido Comunista. Oppenheimer se enamoró profundamente de ella. Ve la relación muy padre en la película, era una relación muy intelectual, que envidia. Y pues bueno, aparte de que ella tenía lazos con el Partido Comunista, después tiene que enfrentarse a su muerte, ¿no? Dicen que se suicidó, dicen que la suicidaron, pasaron varias cosas, pero pues bueno. Otra cosa importante durante el proyecto Manhattan pues fue la muerte del presidente Roosevelt el 12 de abril del 45 debido a una hemorragia cerebral. Él era el que pues estaba liderando todo, o más bien dando la orden y el presupuesto más que nada para que se llevara a cabo el proyecto Manhattan. Después nuestro querido Hitler se autocuelga los tenis el 30 de abril del 45, un excelente día del niño, por cierto. Y pues bueno, después viene la necesidad de si explotar o no explotar la bomba, cuando el enemigo ya estaba pues casi pues en la lona, y todas estas cuestiones pues también un poco éticas, morales y políticas. Pero pues bueno, fueron algunas de las cosas que pasaron durante el proyecto, amigo. ¿Algo más? Sí, demasiadas cosas. Quisiera agregar en lo que mencionas, que además Manhattan era algo secreto, era un secreto de Estado, en la que incluso Oppenheimer estaba como un poco recluido a que se sumara al proyecto justamente por las situaciones políticas, además de que su hermano, él sí perteneció a este partido. Entonces fue muy difícil para Oppenheimer dedicarse a lo suyo, que era la física, a la investigación,
lidiar con el tema político porque apoyaba, simpatizaba, aportaba. Después que el FBI estuviera atrás de él porque tenía sospechas de que estaba como ahí con conflictos incluso como de conciencia que afectarían al país. Y lo que yo me pregunto es cómo después de tanto que le ponían peros, lo ponen de director en un proyecto tan importante e histórico para Estados Unidos. Después, como lo mencionaste de Tatlock, híjole, se negó 2 veces a casarse con Oppenheimer. Incluso cuando él ya había formado su familia, le dijo, ¿sabes qué? Nosotros ya no podemos estar juntos, te amo, pero ya no podemos estar juntos. Y decidió terminar con su vida. Como lo dices, esa fue la versión oficial, no lo sabremos, pero fue una mujer que influyó bastante en la vida de Oppenheimer. Como ya lo mencionamos anteriormente, siendo alguien tan frío o distanciada afectivamente, y que ella fuera de las pocas personas que hubiera tenido su confianza, su comunicación, su empatía, o lo poco que demostraba de empatía, y que se quitara ese punto clave en la vida de Oppenheimer, creo que lo devastó, y de una forma en la que no pudo recuperarse. Así es, sí, pues fue un golpe muy, muy duro. También por ahí en su vida tuvo la muerte de su mamá cuando él era muy joven. Tuvo una buena relación con su padre, después fallece. Otro golpe muy, muy fuerte en su vida, y que también pues marcaron mucho la personalidad de Oppenheimer. Pasando un poco acerca de cómo es que se empezó a involucrar en el proyecto Manhattan, porque pues era secreto. Bueno, todavía no era el proyecto Manhattan como tal. Era un conglomerado de físicos, científicos que estaban pues tratando el tema, ¿no? Es que como el piloto. Así es, está descubriendo esto que puede ser potencial para esto. Y a Opie, pues por sus ideales, por sus simpatías ideológicas más bien, lo hacían como a un ladito. Entonces le dan la oportunidad, él llega, le explican el panorama, y lo que cautivó a todos es que empezó a dar soluciones. O sea, ya se sabía que el uranio era pues el elemento con el que se debía trabajar, pero no sabían con cuánto uranio, cómo lo iban a hacer. Entonces él empezó a dar cifras, y todos dijeron, no, es que pues tiene que estar aquí. Entonces también Leslie Grob por eso aceptó que él fuera, o más bien lo reclutó para que él fuera, a pesar de que pues su comunidad le decía, ay, pero, o sea, ¿cómo? Si ya viste los antecedentes que trae, sí, y no, pues es que es judío, alguno de aquí es judío, pues yo, ok, ¿cuál es el siguiente punto? No, pues es que no. Y lo que decía Leslie Grob era lo que se llevaba a cabo. Entonces, por eso, a pesar de toda esta como neblina que tenía en su contra, fue elegido como director del proyecto Manhattan. Sí, y justamente como lo dijiste anteriormente, el militar, el general, siendo alguien tan rígido en personalidad, y Oppenheimer alguien tan presuntuoso en su conocimiento, que los dos pudieran congeniar para un progreso nacional, incluso mundial, en lo que se pensaba en esos años, fue algo tan apabullante en aquella época, que además de ellos dos, que fueron los iniciantes o iniciadores, mejor dicho, de todo este proyecto, que apenas estaba avanzando poco a poco, porque se habla de que eran como límite 100 personas, llegaron a ser más de 2000 en aquello de los Álamos, ¿sí, verdad? ¿Sí 6,000, aproximadamente 6,000 personas. Se me fue el número, perdón. Entre personas involucradas directa e indirectamente. Porque se llevaban a todas las familias por completo y creaban ahí todo para que fuera una vida social en armonía, y como cualquier otra sociedad, cualquier urbe, para que pudieran todos desenvolverse en su campo científico, y que no hubiera fallas, que no hubiera fugas de información, que eso también se les escapó después, y a la larga el buen Oppenheimer pagó por eso también. Así es, pero ¿qué te parece, amigos, si pasamos a uno de los temas que más me apasiona de todo esto? Dale, que vamos. Es la física. Mi momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Así es, mi momento ha llegado, y es que la verdad me encanta este tema, que de hecho fue pues lo que más me atrajo a ver la película. Yo ya sabía bastantes cosas acerca de ello, pero pues bueno, ahorita dije un programa especial de Oppenheimer, hay que meternos más de lleno. Y pues bueno, vamos a recalcar que en este periodo histórico pasaron muchas cosas increíbles en el campo de la física. Primero que nada, pues estaba Albert Einstein, que en 1916 había dado pues esta cuestión de la relatividad, ¿no? La relatividad, que pues eran dos relatividades,
bueno, en 1925 también la mecánica cuántica con Schrödinger y también con el mencionado Heisenberg. Tenemos en 1928 la ecuación de Dirac, algo también súper importante. Y precisamente se hizo la construcción de los primeros acelerados de partículas. Ya tenemos el CERN allá en Suiza, ¿no? El más grande del planeta, pero precisamente en ese tiempo fue cuando se empezó a manejar esto de las partículas. Y pues bueno, en 1897 fue descubierto el electrón por J.J. Thomson. En 1919 fue descubierto el protón por Ernest Rutherford. Y finalmente, en 1932, un año antes de que Hitler fuera nombrado como canciller por democracia, se hace el descubrimiento del neutrón por James Chadwick. Y pues bueno, esto es la partícula subatómica que marcó la diferencia para que todo esto fuera posible. Enrico Fermi en 1934, un año después del ascenso de Hitler, estaba en Italia, precisamente en Roma, más específicamente en Roma, con los chicos de la Vía Panisperma. Y pues bueno, ellos al ver que esto de los neutrones es tan interesante, porque querían hacer experimentos con las partículas, pero tenían protones. Entonces el núcleo del átomo también tiene protón. Entonces al lanzar un protón, la carga, pues al ser la misma, la repele y pues no podían tener algún resultado experimental, porque simplemente no llegaba. Pero el neutrón, al no tener ninguna carga, eran las balas perfectas para poder impactar los núcleos de los átomos y pues empezar a ver qué pasaba. Entonces Enrico Fermi se dio a la tarea de balacear todos y cada uno de los elementos de la tabla periódica. Y pues el último elemento en ese entonces era el uranio, y vio que pasaba algo muy extraño, pero él lo tradujo como que pues eran nuevos elementos, los elementos transuránicos, es decir, los que son más pesados que el uranio. Pensaron que habían descubierto estos nuevos elementos, pero pues la realidad es que no. Y aquí llega una superheroína de la historia, la mujer presente en la física, claro que sí. Ella es Lise Meitner. Ella en 1907 hace física experimental en Berlín, precisamente en la capital de Alemania, junto con el físico Otto Hahn. En 1933, con el ascenso del mencionado bigotón, pues empieza sus temores, porque ella era judía. Entonces ella huye a Dinamarca, con una escena ahí bien épica, porque le negaron el pasaporte. Los profesores no podían salir, y pues ella, junto con ayuda de Otto Hahn y otros físicos, pues hacen que tome un tren en la noche. Y justo cuando iba a cruzar la frontera, pues se interpusieron 5 soldados alemanes, y pues por alguna extraña razón la dejaron continuar, porque pues le mostraron el pasaporte, vio que ya no era válido, etcétera, pero pues la dejaron continuar. Algo que pienso que sin ese suceso, la historia tal y cual la conocemos actualmente no sería esta. No. Entonces pues bueno, llega a Suecia, y entre 1933 y 1938 ella estuvo con Otto Hahn realizando la repetición de los experimentos de Fermi en Italia, que Fermi había hecho en Italia. Y entonces se da cuenta de esta cuestión del uranio, ¿no? Y cuando tú bombardeas a un átomo, pues la reacción debería ser como para alguno de sus elementos vecinos dentro de la tabla periódica, pero pues pasaba algo extraño. Entonces su sobrino, también llamado Otto, pero apellidado Fries, va con ella a Suecia una Navidad, y entonces están pensando ahí qué es lo que está pasando, y da con lo que realmente está pasando, porque cabe mencionar que cuando se balaceaba al uranio con un neutrón, salía un elemento que era el bario, que estaba muy lejos, o sea, no era como los vecinitos que deberían aparecer, ¿no? Sino que pues pasaba algo totalmente diferente. Entonces ella dice, se está dividiendo a la mitad.
Entonces precisamente es cuando se da este descubrimiento, o más bien redescubrimiento, porque Fermi ya lo había descubierto, ya lo había visto, pero no había entendido qué era, ¿no? O sea, Sí. es el redescubrimiento de la fisión nuclear. Y es que, pues bueno, al romperse el núcleo del átomo, los productos pues tienen menos masa que el uranio inicial, es decir, estos dos elementos que salen. Y pues bueno, como la fórmula de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la energía es igual a la masa y la masa es energía. Entonces pues esta energía se conserva, y es por ello que este proceso pues nos da como resultado más energía. Y entonces pues la energía del núcleo atómico es mayor que la de los dos átomos en general. Esto es energía química. Y entonces pues liberar esta energía del núcleo atómico nos da como resultado la energía nuclear. Entonces pues con esta reflexión, Otto Friis regresa a Dinamarca y le comenta nada más y nada menos que a Niels Bohr acerca de los descubrimientos que habían hecho. Entonces Bohr viaja a Nueva York, desembarca el 16 de enero de 1939 y empieza a reunirse con los físicos de ahí para pues repetir los experimentos. Él durante el viaje a Nueva York en el barco pues empezó a hacer todas las fórmulas, llegó a hacer los experimentos, pero pues vio que la reacción era pues como débil. Entonces Bohr descubre que hay dos tipos de uranio, el uranio 238 y el uranio 235. El 235 es un elemento menos pesado, y resulta que este es el que se puede fisionar, es el que da esta reacción a los experimentos con los neutrones. Entonces también llega a la triste verdad de que solo el 1% del uranio natural es de esta categoría 235, y pues tienen que, para hacer este proyecto, pues rescatar ese uranio del uranio pesado del 238, y este proceso se le llama enriquecimiento. Entonces en este proceso de trabajar con el uranio se descubren dos nuevos elementos, ahí sí, como lo que predecía Fermi, que eran más pesados que el uranio, que era el neptunio y el plutonio. Y resulta que el plutonio también era fisionable. Entonces por ahí el físico Leo Szilard, él en Londres piensa en esta idea de reacción en cadena. Es decir, que un neutrón, al ser disparado a uranio o plutonio, pues se va a dividir y en promedio genera otros dos neutrones que pueden fisionar a otros átomos vecinos que estén por ahí, que a su vez van a sacar neutrones, que a su vez van a fisionar, que van a sacar neutrones, y entonces es ahí donde se hace este proceso de cadena que llega a lo que es una explosión. Y pues bueno, Enrico Fermi descubre que entre más lento vaya el neutrón hacia el núcleo del átomo, mayor es su absorción y más enérgica es la respuesta. Entonces para ellos empezaban a descubrir que se podía ralentizar con lo que era agua pesada, que se le agregaban por ahí algunas partículas subatómicas a lo que era la fórmula H2O para que se hiciera agua pesada, con grafito también, o en un ambiente rico en hidrógeno, y pues esta opción era la buena. Entonces pues ya se tenía como toda la fórmula, ¿no? Era tener un átomo fisionable, que era el uranio o el plutonio, que se tenía que hacer la separación para enriquecerlo, que se necesitaba un moderador para frenar lo que eran los neutrones, y pues al final se daba esta reacción en cadena que terminaba en lo que es la explosión. Entonces esa es toda la cuestión, bueno, no es toda, es parte de la cuestión física que ellos tuvieron que resolver en muy poco tiempo, porque el presidente ya había dado una fecha para pues hacer las pruebas. Y esto no es así como ahorita se cuenta, ¿no? De, pues sí, el uranio y el plutonio, todo eso lo iban descubriendo sobre la marcha.
Entonces no sabían a qué le tiraban, no sabían si se iba a hacer, si no se iba a hacer, si era posible, si no era posible. Después vieron que había la posibilidad de que esta combustión fuera tan en cadena que el oxígeno que existe en la atmósfera también empezara a hacer pues reacción, y entonces toda la atmósfera del planeta se vería envuelta, porque pues el oxígeno está en toda la atmósfera, y pues como sabemos, para que haya combustión se necesita oxígeno, por eso no puede haber fuego en el espacio. Y entonces era también una muy pequeña probabilidad, pero precisamente cuando no sabes a qué te enfrentas, cuando apenas lo estás descubriendo, hasta la más mínima probabilidad de que con la detonación de una de esas bombas el universo explota, ¿no es cierto? En toda la atmósfera pues se consuma en fuego, era pues algo preocupante. Y imagínate esas pláticas, esas discusiones entre tantas mentes brillantes. Dicen que cuando había estas discusiones de qué vamos a hacer, porque puede que funcione o no funcione, Oppenheimer estaba hasta atrás de la sala, observando nada más, murmurando un poco, y empezaba a delegar. Tú vas a hacer esto, tú lo otro, yo investigo otro, y todos empezamos a aportar, porque cabe destacar que el uranio estaba restringido, como bien dijiste, por el bigotón, entonces no se lo podían traer desde Europa y menos desde Alemania. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo empezamos a combinar, a ver si nos funciona, porque el uranio fue algo tan importante en esta situación, y que te digan, pues tienes muy poquito de esto para hacer todo lo que quieres hacer, y ahora ¿cómo le hacemos? Pues para eso estaba el director. Uf, qué bárbaro. Sí, es de verdad un papel muy importante el que tenía, y la verdad es que lo supo manejar. ¿Algo más que agregar? En la película me parece impresionante, además de hermosa, la escena que nos ilustra cómo sería si la atmósfera se incendiara. Incluso Einstein está, bueno, el actor que interpreta a Einstein en el papel, cómo se queda pasmado de imaginarlo nada más, y que te lo ilustra en una cinta cinematográfica, y dices, imagínate si les hubiera fallado el 1% de su cálculo, se acaba todo esto, y además las consecuencias, como después veremos, morales que tendría esto. Y fue algo tan brutal en cuestiones de cálculos, de probabilidad, que incluso en la cinta dice, ¿y va a funcionar? Pues creo que sí. Entonces es algo que después lo llevaron al ensayo, a la práctica, con otro nombrecillo ahí muy peculiar y muy secreto. Quería resaltar un poco sobre la fisión, que cómo van llegando a esta situación de que se van desintegrando. Yo lo ilustro en mi mente, quizás sí, quizás no, cuando echan la pirotecnia o la explotan los fuegos pirotécnicos, y que va así y explota, psh, y avientan otro por aquí, psh, y hace así, y se van como iluminando en el cielo. Si lo vemos microscópicamente, pues va pasando eso, ¿no? Y va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se va multiplicando, y eso desata la reacción en cadena, que pues imagínate, en aquel entonces si te decían reacción en cadena, no tenías ni idea qué iba a pasar. Una vez que lo estudiaron y lo llevaron a la práctica, se dieron cuenta del poder que habían desatado, y lo que no les gustaba era que lamentablemente lo tenían que hacer sí o sí. Así es, era pues una cuestión de vida o muerte, porque si el bando enemigo pues se encontraba, y Oppenheimer tuvo el compromiso todo el tiempo, porque sabía que en Alemania estaba Heisenberg, y él era alguien con quien pues podía competir sin ningún problema y se le podía adelantar, y entonces precisamente por eso trabajaban arduamente día tras día tras día, y pues obviamente fue un cúmulo de años en lo que todo esto pues llegó a culminarse, pero la responsabilidad y pues la cuestión de ok, estamos haciendo esto, pero es que si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer ellos, y pues va a ser peor para todos. Entonces pues sí, una situación moral y ética bastante turbia en la que estaban envueltos los físicos en ese tiempo. Y me recuerda mucho otra de Nolan que me encanta, de Batman, el Caballero de la Noche, cuando están en los barcos o en los botes, como llamarles, y el Joker les da los botoncitos para que explote el barco de al lado, y está en un dilema entre si nosotros lo hacemos o el de al lado, y los de la viceversa están como, ¿y si nos dejamos? No, pero es que si no vamos a ser nosotros. Imagina esa situación que en la película de Batman es un poco más reducida, o miles de veces más reducida. Ahora pasarlo a la realidad, que si no detonamos nosotros esto, como del gran proyecto que hemos implementado, como es el Manhattan, si no lo hacemos nosotros, del otro lado del mundo lo van a mandar, y creo que hasta va a haber muchísimas cuestiones que a ellos no les van a importar, incluyendo las morales, las sociales y las políticas. Entonces Estados Unidos se puso las pilas,
Creo que Oppenheimer fue, si no el mejor de los líderes que pudo haber tenido este proyecto, no hubiera podido ser otro, y que le resultó, lamentablemente o afortunadamente. Sí, la verdad es que pues fueron tantas cosas que pudieron estar en contra de él y pues dar un tajante, ¿sabes qué? No, o sea, todo en esta historia se encaja como para que el bien triunfara. Es algo bastante extraño, pero pues sí, o sea, desde el suceso de que Lisa Minder pudo pasar la frontera cuando tuvo allá a los soldados, o sea, dices, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo si estos soldados estaban adoctrinados a tienes que hacerlo, ¿no? Y toda la masacre que precisamente por seguir órdenes hicieron, ¿cómo es que la dejaron pasar, ¿no? Por ahí. Sería otra historia que no nos vamos a meter, pero definitivamente todo se dio para que las cosas pasaran tal y cual, pero pues no cabe hacer a un lado que pues fue algo lamentable, algo que ahorita ya vamos a ir tocando acerca de ello, pero pues todo esto culminó primeramente en la prueba de la bomba llamada prueba Trinity, que pues bueno, Robert le puso este nombre en honor a un fragmento de un poema de John Donne que se llama Odyssey Sonnet 14, y en esta parte que dice golpea mi corazón Dios de tres personas, que precisamente hace alusión a la Trinidad católica, por eso le puso Trinity. Creo que es algo tan, no sé cómo llamarle en este momento, tan crucial esa prueba, que incluso en la cinta te lo hacen tan bonito, tan bello, que recuerdo mucho que te pusiste al filo de la butaca cuando viene esta cuestión de la detonación, y que encima tras ¿cómo se puede decir? Los bastidores de la película, que todo lo hicieron real, sin nada de CGI, y que digan, wow, qué réplica tan más bonita, por así mencionar, científicamente hablando, Sí. Y que sea para ellos un hito en la física, todos, como repito, todos sus cálculos. Incluso hay fotografías históricas donde está la bomba y la van subiendo, cuando ya está en la cima, la gente alrededor, el desierto, que para mí me causa un gran asombro por el dato histórico y el dato científico, y que además resultara, porque cuando hace explosión la bomba y se ven las fotos, como es el honguito de la detonación y la altura que alcanza el humo. Yo creo que Oppenheimer en ese entonces sintió un gran orgullo, pero él sabía que estaba a punto de hacer una cuestión masiva, y sobre todo que ya la decisión era por sus superiores, ya no tanto por él. Sí, es un día pues histórico en la humanidad, de ese 16 de julio de 1945 a las 5:30 de la mañana, en que pues se consiguió, ¿no? Aquí la incógnita es si se consiguió por un bien, si se consiguió por una orden, si se consiguió porque en algún momento de la historia sí iba a ser, pero pues fueron años de estudio, años de planeación, años de cálculo, años de temer que el enemigo lo hiciera antes, y pues ya se tuvo, ¿no? Se tuvo en un momento histórico en el que pues ya estaba ganada la guerra, ¿no? Viene aquí una cuestión bastante interesante, y de hecho el mismo Oppenheimer empezó a dudar, todo el equipo, pero si Alemania ya se va a rendir, ¿de verdad es necesario el detonar la bomba ya? O sea, ya se están rindiendo. Sí. Entonces, pues, ahí viene esta reflexión, ¿no? De si era realmente necesario el detonar esta bomba para acabar con la Segunda Guerra Mundial, porque ahora el blanco se pasó a Japón, que era aliado de Alemania, y los japoneses pues no se rinden muy fácil. Entonces, pues viene toda esta cuestión acerca de Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945, después obviamente de la prueba Trinity en julio, se lanzó la primera bomba atómica de la historia de la humanidad en la ciudad japonesa de Hiroshima, y precisamente se escogió esta ciudad que era pues 100% de civiles, no estaba como que metida en el conflicto militar,
pero era un terreno plano, entonces se podía ver más fácilmente todo el daño que realmente hizo la bomba, ¿no? Dicha bomba fue bautizada como Little Boy, lanzada desde un avión Enola Gay. Y pues bueno, fue la bomba de uranio la que se lanzó, porque se tenía la de plutonio y se tenía la de uranio. Entonces se lanzó la de uranio y pues el gobierno japonés realmente no hizo mucho caso a esta bomba. Pero pues 3 días después, el día 9 de agosto de 1945, se lanza la segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki, igual en Japón. Dicha bomba fue bautizada como Fat Man, hombre gordo, porque era en construcción diferente, ya que los métodos de detonación eran distintos entre la de plutonio y la de uranio. Y pues bueno, esta bomba fue lanzada desde un avión Bockstar y fue la bomba de plutonio y fue más fuerte que la bomba del uranio. Y pues bueno, algo más que tengas que agregar pues, de ello. En Japón se anotó previamente el ataque de Pearl Harbor, el cual no hizo gracia a Estados Unidos, y más allá de ver si funcionaba, que ya sabían que sí iba a funcionar a través de la prueba Trinity, que cuando estalla Oppenheimer menciona funcionó de una forma como emocionada, pero a la vez retraído, porque como dije, las consecuencias ya las sabía. Japón ataca, entonces dicen tenemos que hacerlo sí o sí. Pero creo que la versión ahí no tan oficial cuenta que la segunda detonación fue más mensaje para la Unión Soviética, de que miren lo que tenemos, hay que pintar un límite entre nosotros dos. La primera fue precisamente para doblegar al rival, pero la segunda es para mostrar al mundo el poderío que ya hemos conseguido. Además de que resultó tan devastador el efecto, los daños colaterales hasta la fecha se siguen sintiendo, y no solo por las cuestiones físicas o que podemos decir de salud, sino hasta morales e intelectuales. Después de cuántos años esas detonaciones siguen afectando a nuestros días a través de un gran proyecto que cimentó Estados Unidos, como fue el Manhattan, a través de sus directores como Oppenheimer y el general, y que digan ya lo hicimos y ahora qué sigue. Ya funcionó todo los años de sacrificio, de inversión intelectual, económica, porque no fue nada barato todo este proyecto de años, para que en 2 días se resumiera que ya está hecho, y ahora vemos qué funciona, qué no funciona, pues ya es demasiado tarde. Sí, pues lamentablemente a Japón le tocó el golpe del resultado de tantos años de investigación en Los Álamos. Y también un dato curioso es que, no sé si sabían, pero México aportó para la Segunda Guerra pues una muy pequeña contribución. Lo fue el Escuadrón 201, un escuadrón de aviones que pues bueno, ahí tuvo esa participación que pues por fortuna no nos dio ninguna consecuencia. Pero pues sí, México tuvo ese aporte en la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón de Aviones, el 201. Participamos. Así es. Y pues bueno, quisiera hablar acerca precisamente de un relato de un sobreviviente de la bomba, que precisamente él vio la película. Él tuvo el interés de ver esta película. Él era pues pequeño cuando pasó esto en el 45. Y pues bueno, esta persona se llama Yasuaki Yamashita. La historia que él narra es que un vecino alerta de que pues había un avión misterioso pues sobrevolando Nagasaki. Entonces su mamá tenía un refugio debajo de su casa y le dijo que pues, por si las moscas fueran al refugio. Entonces al entrar a la casa pues viene una explosión horrible, ¿no? Él describe el hecho como la luz tan penetrante como si fueran 1000 relámpagos al mismo tiempo. Y pues bueno, al estar dentro del refugio, pues se escuchaba como volaban cosas sobre su casa, y después un silencio penumbral, un silencio absoluto. Y bueno, pues es lo que él vivió en el momento exacto de la explosión de la bomba en Nagasaki. Él se interesó por ver la película, he dicho en sus propias palabras, porque quería ver el lado de Oppie, es decir, lo que Oppie vivió, lo que Oppie pensaba, lo que se tuvo que hacer
por qué se tuvo que hacer, etcétera, etcétera. Y pues bueno, durante la película él temblaba, pues porque recordaba todo lo vivido, y precisamente en el momento cumbre de la prueba de la bomba, él no pudo ver, se cubrió los ojos y comenzó a llorar. Pero pues de igual manera él recomienda ver la película y hace la invitación sobre todo a los jóvenes para pues que tomen conciencia acerca de lo que se vivió hace pues no tanto tiempo. O sea, mi bisabuela nació en 1928, mi abuelo nació en 1950, entonces pues no estamos tan alejados, somos una generación pues bastante cercana al suceso. Entonces pienso que pues sí es nuestra responsabilidad saber un poco acerca de todo ello, porque pues ahora el mundo depende de nosotros. Entonces pues evitar que algo así o algo peor pueda suceder, porque lamentablemente pues sí fue el banderazo para el armamento mundial, y pues no lo sabemos, igual está todo en secreto, pero pues es más que obvio que hay cosas peores que una bomba atómica. Él dice que pues no siente odio hacia los estadounidenses o hacia alguna de las personas involucradas, porque en ese tiempo pues no tenían tiempo, valga la redundancia, para odiar al otro. Ellos tenían que sobrevivir. Entonces pues él vino a México, él reside en México desde 1968, porque posterior a esto él consigue un trabajo para cubrir como reportero las Olimpiadas del 68 aquí en México. Entonces pues aquí tuvo su segunda oportunidad, su segunda vida, por así decirlo, y pues tiene mucho cariño hacia nuestro país. Como les vuelvo a hacer mención, él vive actualmente aquí en México. Y pues bueno, aquí viene uno de los temas pues más tristes, conmovedores, porque si ya platicamos todo acerca de este lado, ¿no? Pero ahora ellos que recibieron 2 bombas atómicas, pues ¿qué fue lo que pasó después? Pues bueno, las ciudades quedaron totalmente en ruinas, había cuerpos en todos lados, pero sobre todo en los ríos, y esto fue porque el calor que sintieron los japoneses al momento de las detonaciones fue tanto que pues su alternativa fue lanzarse a los ríos, y pues ahí muchos cuerpos quedaron. Pues había personas totalmente quemadas, algunos que caminaban pues literalmente como zombies con la piel colgando, o simplemente pues ya se podían ver los huesos, ¿no? Lo que sobrevivió a las altas temperaturas. Las temperaturas llegaron en los primeros instantes de la bomba a rebasar el 1.000.000 de grados centígrados. Nada más para que se den una idea, la superficie del Sol, que se llama fotosfera, llega, haciendo esta comparativa, apenas a unos 5.500 grados centígrados. El momento de la detonación, los primeros instantes, pues se llegaron a temperaturas más allá del 1.000.000 de grados centígrados. O sea, las personas que estaban cerca en un segundo, o sea, se calcinaron, desaparecieron. La bola de fuego fue de 256 metros de diámetro, y hubo en el momento de la explosión unos 70.000 fallecidos, casi todos civiles que no tenían nada que ver con el conflicto bélico que tenían pues las grandes potencias. Y pues bueno, los pocos médicos que sobrevivieron no se daban abasto, porque llegaban heridos, quemados, muchos niños, lamentablemente había muchos niños, pues era una población civil, eran personas pues comunes y corrientes. Ellos no se daban abasto con los heridos, su medicamento pues escaseó muy pronto, y tuvieron que recurrir a pues remedios caseros para tratar las quemaduras. Después de 3 días llegó ayuda a la ciudad, pero pues las muertes aumentaban, y esto se debió a que muchos niños quedaron huérfanos, y pues al sentir esta desesperación, esta impotencia, se lanzaban hacia el tren que llegaba hacia la ciudad. Otros pues sobrevivientes se refugiaron con parientes
en otras locaciones. Y pues bueno, posterior a ello, como menciona Villalba, pues vinieron estas secuelas de la radiación. Perdían el cabello, perdían sangre, hubo cáncer, hubo problemas de las tiroides y otro tipo de enfermedades. Y pues se corrió el rumor por todo Japón de que eran enfermedades contagiosas. Entonces los mismos familiares corrieron a los sobrevivientes, y pues unos no tuvieron otra opción que regresar a la ciudad en ruinas para pues vivir ahí entre los escombros. Otros se fueron a otras ciudades para pues intentar rehacer su vida, y sufrieron de burlas, sufrieron de discriminación, sufrieron de rechazo por sus propios compatriotas. Ellos no podían creer pues que su misma gente los rechazara de tal forma. Los sobrevivientes eran llamados hibakusha, que esto significa persona afectada por la bomba. Y pues bueno, no se sabía nada acerca de las consecuencias de la radiación, ni siquiera los americanos sabían acerca de las consecuencias. Entonces se creó una comisión secreta para investigar esto, la llamada Radiation Sickness, que significa pues como la enfermedad de la radiación, y estudiaban a las víctimas pero no las trataban. O sea, ellos simplemente se dedicaban a analizar a estas personas, y pues bueno, cuando alguien de ellos moría, sus restos se enviaban a Estados Unidos para continuar con los estudios. De hecho, algunos de ellos pasaban pues desnudos con sus quemaduras y todo ello frente a los médicos, y algunos de ellos pues eran adolescentes y quedaron con cicatrices emocionales muy muy profundas debido a todo esto. O sea, todavía que les tiran 2 bombas, sobreviven, y viene toda esta cuestión de pues ver sus cuerpos, experimentar con ellos, y pues muchos japoneses dicen que los usaron de conejillos de indias para pues llevar a cabo estos experimentos para saber qué pasaba. Y pues bueno, estos daños no se quedaron solo ahí, porque se tienen registros de hasta 3 generaciones que también tuvieron secuelas por la radiación, cáncer, tiroides y todo ello. Y pues bueno, es ahí donde viene precisamente toda esta cuestión ética, moral, psicológica, de un daño no solo territorial hacia Japón, sino un daño muy profundo hacia las emociones, hacia la psicología, hacia todo ello. Y pues bueno, aquí vienen las preguntas, ¿no? O sea, ¿de verdad el lanzamiento de las bombas era la única manera de acabar con la Segunda Guerra Mundial? ¿O pues solo se hizo porque ya se tenían listas y porque se tenía un nuevo blanco? ¿O precisamente como dice Villalba, se lanzaron para que el mundo viera el poder que ya tenía Estados Unidos, y sabes qué, pinta tu raya con cómics y aquí no te metas con nosotros, ¿no? Entonces pues aquí vienen todas esas cuestiones, ¿no? El otro lado de la película. Sí, bastante sufrimiento, bastante dolor, indignación en cuanto a estas situaciones más humanas, que dejamos atrás lo científico. En palabras de los protagonistas, calificaban esto como un horror incalculable. En palabras de Teller, mencionaba: fue como descorrer una cortina en una habitación oscura. Cuando ustedes están amaneciéndose, por así decir, y abren la cortina, ese pequeño resplandor los puede llegar a cegar por unos segundos, ¿no? Ahora imaginen eso multiplicado por miles y miles y miles de veces a una distancia muy, ¿cómo llamarlo?, tan gigante, y con una repercusión del triple, cuádruple, quíntuple, no sé cuántas veces podrá ser. Incluso ahora con la tecnología y con tanta situación en internet podemos ver las virtualizaciones de las explosiones, cómo va influyendo en la radiación, cuál es el alcance. Imagínense si nosotros vemos en virtual, en una simulación, ahora estar ahí, como menciona el testimonio del japonés sobreviviente, pues debió ser además de traumático, doloroso, y que los estadounidenses dijeran: ¿qué hemos hecho? Incluso los pilotos que lanzaban la bomba dijeron: ¿qué hemos hecho? Al ver la situación, cómo va evolucionando, y como lo dices, no nada más es el momento de la explosión, meses después y años después, cuántas enfermedades desataron, leucemia, cáncer, etcétera, las muertes. Y dices, lo de menos era pues
encontrarse con la ciudad devastada, pero ver los cuerpos o incluso aún más grave, las sombras de la gente que por tanto calor quedó plasmada nada más sus sombras y lo llegan a ver en imágenes reales ya históricas, a mí se me hace algo muy fuerte de ver y de digerir, sobre todo porque otra persona u otro grupo de personas decidió inferir en esa situación. No quiero andar tanto en que si fue lo mejor o no fue lo mejor, porque creo que no soy capaz de responder esa pregunta, pero sí reflexionar y analizar a fondo qué es lo que se logró, por así decir, con tal experimentación, más allá de la devastación, qué fue lo que nos dejó, qué fue lo que tenemos hoy en día, cuántas muertes sucedidas a través de ese suceso, y que encima de ello la situación nuclear continuó, y continúa a un grado más fuerte con la palabra H por ahí que más adelante trataremos. Es algo digno de rememorar cada año, no nada más es por la situación cinematográfica, es un suceso histórico para la humanidad y que hoy en día debemos estar muy conscientes de que nuestras acciones a un grado minúsculo o mayúsculo tienen consecuencias, y sobre todo al del tercero, al que está a un lado, porque imaginemos cuántas familias quedaron deshechas, que hoy en día ya no hay descendientes, a lo mejor seguramente ya no hay descendientes de aquellas familias porque quedó todo destruido. Podemos verlo, como dije ya, fotografías, en muchos archivos históricos documentados. Es algo bastante fuerte y sí es muy delicada la situación, que por algo de entusiasmo, quiero llamarle, de los norteamericanos, el resultado que obtuvieron. Sí, entonces pues viene toda esta reflexión y precisamente quiero mencionar algo que leí recientemente con el filósofo Theodor Adorno en uno de sus libros, La dialéctica negativa, que fue como de sus obras maestras, y precisamente habla acerca de cómo en el tiempo de la Ilustración se llegaron a cosas muy buenas en cuanto al conocimiento, pero como todo eso terminó en otra barbarie, ¿no? En una matanza genocida de masas, ideológica también, porque pues lamentablemente se casaban las personas con una ideología, dejando de lado la moral, el sentido común, diría yo. Entonces también pues esta reflexión que hace Friedrich Nietzsche acerca de la ética, de que está bien matar a una cucaracha, pero ya no está tan bonito matar a una mariposa, ¿no? Como la misma acción llega a tener distinto significado dentro de nuestra sociedad. Entonces pues sí, es algo bastante lamentable que pues por fortuna no se ha repetido, pero que pues el miedo está latente, como dijo el mismo Opie. Pues el genio ya está fuera de la lámpara, ya se sabe lo que se puede crear, ya se sabe hasta dónde más se puede llegar con todo eso. Entonces pues yo veo al mundo como cada país apuntando al otro así, porque pues todos tienen algo, ¿no? Y en el momento en el que a uno se le bote la canica, esto va a ser igual una reacción en cadena que pues esperemos jamás suceda. Ya Einstein fue un visionario porque dijo, no lo hagan, no va a resultar en nada y además no nos va a dejar nada. Nadie lo escuchó, tristemente. Sí, pues Einstein, pacifista de corazón, y también esto que se ve reflejado en la película cuando Opie pide su consejo ante esta probabilidad de que la atmósfera se incendie y le dice Opie, pues ¿qué hacemos? Y dice Einstein, pues vean si es así, y si es así, publiquen sus resultados y compártalos con los enemigos antes de que ellos incendien la atmósfera, ¿no? O sea, yo me pongo en eso como, pues miren, en secreto estábamos haciendo esto, pero pues resulta que puede pasar esto, o va a pasar esto, ¿no? Entonces, aguas, porque si no, o sea, ya no es como acabar con una nación, es acabar con todo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ahí viene qué pasaría si ellos hubieran aceptado, ¿no? ¿Sabes qué? Pues amor y paz, mejor ahí muere, o a lo mejor por ese lado no, pero pues seguimos con las armas convencionales, o no sé, o sea, ahí ya
échenle a la imaginación. Y es que como un cereza del pastel, Japón tiene fama de no rendirse nunca y pelear hasta el último minuto. No sabría si estaban seguros o imaginaban lo que Estados Unidos tenía entre manos, y más allá que era en contra de ellos o que lo iban a desatar en contra de ellos, yo creo que ellos imaginaban una guerra de cierto punto normal, bajo los regimientos habituales en una guerra, mandar armamento, mandar barcos, etcétera, etcétera, como fue la Primera Guerra Mundial, pero llegó una situación algo grande que es la nuclear, que nadie estaba esperando y lamentablemente fue en contra de Japón. Así es, pues ahora vivimos las consecuencias de todo ello, vivimos con la herida que a lo mejor aunque no nos haya tocado directamente, pues sí, al final del día, seamos japoneses, mexicanos, estadounidenses, somos seres humanos. Somos una misma especie, a lo mejor con muchas razas, pero tenemos más en común de lo que nosotros creemos. Entonces, pues no fue, pienso, solo un ataque para Japón, sino para todos nosotros como especie. Claro, y sin duda pasamos del inicio, la preparación, el pico, la cima, la cumbre de Oppenheimer, la detonación con todas sus consecuencias, y ahora viene el declive, que más allá de ser algo obvio para ciertas personas en el entorno del proyecto Manhattan, me parece algo triste y sumamente traidor, por así decir, todo el declive que vino, ya una vez tratado sobre las detonaciones. ¿Qué tal, amigos? Estamos ya hablando sobre el declive de la vida, en la trayectoria de Oppenheimer, sobre la situación de la bomba atómica. Quiero compartir quién está conmigo en este momento. Cambiamos roles, es hora de presentarles a Gibran, alias Opi Gibran Belma. Si yo fuera Oppenheimer y al ser mexicano sería como Julio Roberto López Jaime. Para servirle a usted. Servirle a usted. Pues bueno, queremos ya empezar a encaminarnos a la conclusión sobre este programa que nos ha apasionado bastante. Desde antes, después de la cinta, nos dejó picados, como se dice, y dijimos hay que reunir este material, compartirlo con la gente que lo quiere escuchar y ver, y viene lo triste. Viene lo muy triste, que son las acusaciones que comenzaron a ir en contra de Oppenheimer, le comenzaron a llamar traidor, a nivel nacional, no nada más entre su proyecto, a nivel nacional, ya que lo acusaban precisamente por sus situaciones de simpatización política, sobre todo que cuando ya terminó toda esta situación, que incluso meses, va con el presidente a una cita que tenía ahí personal, y él saca, creo que desde lo más profundo de su ser, desde el arrepentimiento, desde alguna situación depresiva incluso, le dice: siento las manos manchadas de sangre, lo único que recibe es: eres un malnacido. En la película lo llaman como un bebé llorón, me parece, ¿no? Un niño llorón. ¿Y qué es lo que pasa con Oppenheimer? De ser el científico pródigo, incluso hasta en revistas, en todo el nivel mundial, como el padre de la bomba atómica, pasó a ser alguien recluido por su propio país. Einstein le dijo: pues ahora vas a pagar todo lo que hiciste. Y nos presenta una historia muy, muy de bajo perfil, en la que le dice: te van a hacer así, te van a citar para premiarte, pero primero tienes que pagar todo lo que hiciste. Me parece que es algo tan lamentable para una carrera tan brillante, intelectual, que comienzan a atacarlo de cierta forma, incluso desarrollando una audiencia, que en la película me parece estupendo como la plantearon, incluso hasta haciendo grabaciones ilegales para inculparlo al final. Entonces es algo que te ponemos aquí, hacemos la gira de todo lo que tiene que hacer, y al final te vamos a volver a poner en la misma posición, pero en contra de ti. ¿Qué te parece todo esto, amigo? Sí, pues es una de las consecuencias que se tuvo pues después de la gloria, ¿no? Y también pues de algunos comentarios tal vez equivocados que pudo hacer para Strauss, que fue el principal opositor de Opie. Entonces, pues sí, al final del día él utilizó pues toda su influencia, su fama adquirida para hablar acerca de la conciencia de lo que se había desatado, ¿no? Propuso
pues este conglomerado de naciones, ¿no? Para llegar a acuerdos de no armamento y todo ello. Pero pues al final del día, como se esperaba, ¿no? O sea, yo pienso que la bomba pues no fue algo bueno, y al hacer algo que no es bueno, pues no puedes esperar que la respuesta sea también buena, ¿no? Sí, creo que más allá de una redención para el propio Oppenheimer, él quería cambiar las cosas, ya no restaurarlas, pero sí cambiar las cosas, como él menciona sobre la regularización de los programas nucleares, que se limitara el uso de esas armas porque era devastador y ya se había vivido, ya se había probado. Vieron los cálculos, incluso meses después iban a Los Álamos a hacer pruebas de radiación y decían que era una locura lo que estaban viviendo, y eso que fue una prueba. Imagínense lo que rescataban en el país japonés. Pero ¿qué sucedió? Que la Unión Soviética dio por exitosa su prueba. Truman dijo, vamos con todo, vamos otra vez a iniciar, pero Oppenheimer, te quitamos todas tus licencias de seguridad, ya no perteneces a todo este confinamiento, a estos secretos de Estado. Como ya en la película, que les repito, me parece sensacional cómo le hacen creer que es una audiencia, pero sin un juicio porque no hay una sentencia. Es como si le dijeran, ven aquí, tenemos el anzuelo, lo tienes que morder y al final te vas tú solito. Y lo tuvo que hacer. Entonces, como bien decía, se ocupó toda su posición política, internacional, para redimirse, como lo diría yo, calmar su conciencia, que hasta el último de sus días le cargó con gran culpa, sobre todo porque él era el que dirigió, él fue el orquestador de toda esta situación, y que al final le dijeran, no, gracias, ya no nos sirves. Fue algo muy triste desde mi perspectiva, y además una repercusión tan fuerte, porque imaginen a alguien que dedicó toda su vida a una sola cosa, o gran parte de su vida a una sola cosa, y terminar tan abandonado, que la única persona que tenía a su lado era su esposa, que si no fuera por ella no sé qué habría sido del buen Opie, y además por la situación de ambición, de reconocimiento por un colega de él llamado Teller, que se inventó otra situación que más adelante nos explicas. Oppenheimer ya no pudo más con su conciencia, tenía enfermedades por su tabaquismo compulsivo, siguió apoyando las situaciones pacíficas, pero me parece que ya era muy tarde para toda esta situación moral. Incluso su colega, con quien estuvo muchos años en Los Álamos, testificó en contra de él. Sí. Y la historia oficial, no la de la película, es que Teller le pide una disculpa a Opie, y Opie le dice, no entiendo tu frase después de lo que acabas de hacer. Entonces, pues sí, concluimos este programa de la vida de un gran científico, de un gran físico, de un gran ser humano, porque al final del día él intentó hacer lo correcto desde su trinchera, sin importar pues que los altos mandos no quisieran, ¿no? O sea, que tuviera todo en contra por haber soltado al genio de la lámpara. Y pues bueno, Robert Oppenheimer muere el día 18 de febrero de 1967 a consecuencia de un cáncer de esófago, pues producto de su tabaquismo, porque algo que también reflejan muy bien en la película es esta fascinación por el tabaco que tuvo a lo largo de su vida, y pues que al final le pasó factura. Él no tan grande de edad, no tan mayor, pero pues termina la vida de un gran científico que nunca obtuvo un premio Nobel, pero que sin lugar a dudas pasó a la historia. Y al final del día, Estados Unidos no pasó mucho tiempo, en los años 60, confirman sobre su lealtad y amor al país, restaurando o tratando de restaurar su imagen, diciendo que pues fue totalmente injusto el procedimiento en su contra, que él lo que hizo no fue más que apoyar a los intereses nacionales en aquel entonces, y de cierta forma darle un final lo más adecuado para alguien que fue tratado de una pésima forma posterior a sus acciones, que no diremos si fueron buenas o malas. Las acciones están, las consecuencias las conocemos. No quedó más que decir, Oppenheimer sí fue leal a Estados Unidos, todo lo que se dijo contra él fue falso. Caso cerrado. Vámonos.
Y pues bueno, quiero comentarles que también este programa tan bonito, tan apasionante para mí, fue en honor a mi cumpleaños número 27, que es el día de hoy, 11 de septiembre. También por eso está transmitiendo este hermoso programa el día de hoy. Y pues bueno, quiero agradecer a mi amigo Villalba, que pues se dio el tiempo de acompañarme el día de hoy tan especial para mí, y pues también que dedicó tiempo para investigar, para acompañarme al cine también a ver la película. Él sabe que me apasionan mucho estos temas, y pues claro que sí, en mi cumpleaños darme algo especial con un tema tan padre como es el análisis de Oppenheimer y compartirlo con todos ustedes. Entonces pues gracias, amigo, por haber estado aquí en mi cumpleaños. No, que va, redoble. Porque estamos de fiesta, estamos de manteles largos. Como bien lo dice, quisimos preparar este especial de Oppenheimer por gusto propio, para celebrar el cumpleaños de un gran amigo como lo es Gibran. Y nada más que esta cuestión de temas tan bellos, tan intensos, que nos apasionan. Nada que agradecer, amigos, sabes el aprecio, el cariño que te tengo. Cuántos años llevamos de conocernos, de compartir música, compartir historia, compartimos ciencia. Gracias a ustedes por vernos este tiempo, que no son 5 minutos. Creo que nos extendimos, pero lo hicimos con mucho gusto, con mucho cariño. ¿Y qué queremos ahora? Ceder el sombrero de Opi para el cumpleañero. Claro que sí, un gran aplauso a mi amigo, que se la pase increíble en este su día. 27 años es un número cabalístico para los músicos, pero no queremos que sea para eso, ¿verdad? Queremos que lo viva con tremenda salud, con tremenda felicidad, haciendo lo que más le gusta, que es justamente la música. Te deseo todo mi cariño, todo mi... no sé, exploto de felicidad ahorita. Te deseo toda la felicidad que pueda haber en tu vida, rodeado de las gentes que te queremos, de los sueños que te iluminan cada día, de las ganas que le pones a todo lo que haces. Incluso este especial ha sido tan bonito desenvolverlo, porque como lo decimos, no nada más es que hablemos de esto porque sí, fuimos al cine a pasar un momento bueno, sacar deducciones, emocionarnos, y que ahora lo podamos materializar en un especial para ustedes y para nosotros. Claro, es una gran celebración para mi amigo, y nuevamente felicidades y que la pases increíble. Gracias, amigo, gracias, y gracias también a todos ustedes por acompañarme indirectamente en mi cumpleaños. Sí, no puede haber un cumpleaños sin velitas, así que pasamos a celebrar de manera muy elegante, muy preparada y minuciosa, con unos pastelillos de chocolate. ¿Cómo llegó esto aquí? Ya más tarde no habrá video ni fotos de lo que hagamos, entonces nos adelantamos en esta ocasión más tempranito. Censurado, porque no, va a ser secreto de estado todo lo que se va a desenvolver al ratito. Entonces pues aquí... Bájale las mañanitas, que están muy fuertes ahorita. Pues ahí está. Que venga el deseo. Un deseo, no 27 deseos, ¿sí? Ahí está, muchas felicidades, Gibran. Gracias, pues de verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros todo este ratito. Y pues nos estamos viendo en la siguiente emisión de Belmanía, con nuevos invitados, nuevas sensaciones y nuevos temas. ¿Qué te parece si nos despedimos con la mordidita del pastel? Oh, sí, es lo que estaba esperando en sí. No es cierto. Es lo único, aquí hay pastel y queremos, va. Por Belmanía, por Gibran y por la ciencia. Adiós. ¿Listo? Sobres. Te peinado. Te guapo. Tú le hablas y yo nomás sigo la corriente. Veo de 27. ¿Listo? Así es mi introducción. Ay, pero diga, Charlie Villalba. Está rico. Sigue grabando. Ah, sí, está muy bueno. Vamos a ponernos bien fisionables. Sácatelo, Pi. Esta fiesta va a explotar. ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Adiós!